La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como el etiquetado frontal, fue militada por muchas organizaciones de la sociedad civil que aún continuamos con la agenda en pos de una correcta implementación. Pero ¿cuándo vamos a verlos ellos? ¿Cómo van a ser y cómo van a aplicarse los otros puntos de esta normativa? Para democratizar esta información, vamos a estar haciendo un ciclo de entrevistas con distintos referentes, profesionales y organizaciones que van a estar contándonos un poco acerca de este proceso. Acompáñanos. Ahí está manito cualquiera. Vení. Último. Y para finalizar este ciclo de entrevistas, tenemos en comunicación a Marcos Filardi. Él es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires. Marcos, ¿cómo estás? Hola Ariana, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias y gracias por la comunicación. Marcos, mucho se habló de que esta es una ley para ricos. ¿Qué opinas de eso? Ese es uno de los tantos mitos que la industria alimentaria altamente concentrada en nuestro país pretendió instalar durante el debate legislativo de lo que terminó siendo la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Esta es una ley para ricos, es una ley para Palermo, pero que no atiende a las necesidades reales de los sectores populares. Y lo cierto es que ese mito, interesadamente instalado, queda desmitificado a partir de las propias estadísticas oficiales producidas por el Estado argentino. Si uno mira la encuesta nacional de factores de riesgo, la encuesta mundial de salud escolar y la encuesta nacional de nutrición y salud, revelan de manera inequívoca que ha habido en los últimos años un incremento creciente del sobrepeso y la obesidad y de las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ese sobrepeso y obesidad. Pensemos en diabetes, pensemos en hipertensión, pensemos en 14 tipos de cánceres distintos, pensemos en enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, y que eso atraviesa a toda la población, a todos los quintiles de ingresos en nuestro país, porque afecta al 70% de la población en nuestro país, y que explica gran parte de las muertes en nuestro país, a tal punto que el 73% de las muertes en nuestro país son por enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, esto no es solamente una preocupación de los sectores de ingresos medios y altos, sino que atañe a toda la sociedad, más aún teniendo en cuenta que, como revelan esas mismas estadísticas, son los propios sectores populares los que advierten un consumo creciente de estos ultraprocesados, a los cuales está asociado este incremento del sobrepeso y la obesidad. En línea con esto que decís, ¿cuáles son los grises en este punto en cuanto a la transparencia del Estado? Nuestra Constitución Nacional reconoce nuestros derechos humanos a la alimentación adecuada, al nivel más alto posible de salud física y mental y al acceso a la información. Esos derechos estaban siendo vulnerados en nuestro país a partir de un etiquetado vigente hasta ahora que vedaba la posibilidad de tener acceso a la información sobre eso que nos llevamos a la boca. Sin ir más lejos, según las estadísticas oficiales, solamente el 13% de las argentinas, de los argentinos, podía comprender el etiquetado de los alimentos. Y por eso era necesario establecer un nuevo etiquetado que de manera clara, sencilla, rápida, en esos de 3 a 6 segundos que tenemos, según las estadísticas también oficiales, para efectuar esa elección de compra, advertirnos de la presencia de algún nutriente crítico. Bueno, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable viene a establecer una advertencia frontal de que hay un exceso de azúcares, de que hay un exceso de grasas, de que hay un exceso de grasas saturadas, un exceso de sodio, un exceso de calorías, y hay presencia, en algunos casos, de cafeína o de edulcorantes. Para prohibir el consumo de esos alimentos, no, simplemente para que como comensales tengamos la posibilidad de decidir libremente si queremos consumir ese alimento o no, munidos de esa información que de manera clara y sencilla ahora se nos brinda. Por eso decimos que la sanción de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable es una medida adecuada en pos de la realización de estos derechos humanos, que venía siendo reclamada por los órganos internacionales de protección de los derechos humanos en nuestro país. Sin ir más lejos, la relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, junto con otros relatores especiales, había señalado anteriormente que las leyes de advertencia frontal de exceso de nutrientes críticos en los alimentos constituyen una medida idónea para la realización de estos derechos humanos, y por eso la ley viene justamente a poner las cosas
a tono con lo que establece ni más ni menos nuestra propia Constitución Nacional en esta materia. Y por último, y para cerrar, dijimos que esta ley es la puerta de entrada hacia la soberanía alimentaria. Es una política pública que viene a sumar en este camino de construcción de la soberanía alimentaria. ¿Cómo crees que se relaciona? La soberanía alimentaria, como paradigma, entre otras cosas, reconoce la alimentación como un derecho humano fundamental y que el Estado debe ser el garante del pleno goce y ejercicio de ese derecho humano. Por eso, del mismo modo, vemos que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable es una medida en la dirección correcta hacia un paradigma basado en la soberanía alimentaria. Básicamente porque nos permite ejercer ese derecho humano a la alimentación adecuada, vinculado claramente al derecho a la salud, a través de una información clara, ¿no?, que permite que podamos elegir esos alimentos de manera informada. Y del mismo modo, hay otras medidas establecidas en la ley, como la prohibición del ingreso de estos objetos comestibles alcanzados por sellos a la escuela, la prioridad de la que ya hemos hablado en la contratación pública, la prohibición de la publicidad dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes, que justamente vienen a salvaguardar el pleno goce y ejercicio de estos derechos humanos. Por supuesto, decimos que es un paso en la dirección correcta porque la ley no abarca todos los nutrientes críticos que debiéramos problematizar desde un enfoque de soberanía alimentaria. Es decir, no están contemplados los transgénicos, todavía no tenemos una ley que nos advierta su presencia en nuestros alimentos, no contempla los agrotóxicos en uno de los países que más agrotóxicos utiliza en el mundo en la producción alimentaria, no problematiza ni contempla los aditivos químicos, colorantes, saborizantes, emulsionantes, estabilizantes, a los que de manera regular, cotidiana y sistemática recurre la industria alimentaria en nuestro país. Por eso decimos, es una medida en la dirección correcta, pero hay otras medidas que por supuesto tienen que conseguirse para poder decir que estamos caminando hacia un paradigma basado en la soberanía alimentaria que va mucho más allá de la sustitución de objetos comestibles alcanzados por sellos por objetos comestibles no alcanzados por sellos, sino más bien propender a una alimentación real, a una comida real, sana, segura, soberana y sabrosa, como solemos decir. Muchas gracias, Marcos, por acompañarnos. Muchas gracias a vos, Ariana, un gusto. Síganos en este ciclo de entrevistas.